tenemos los traumatólogos de este mundo, y a veces pensamos que todo es lo mismo, cuando luego profundizando un poco te das cuenta de que son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, esto está basado en una charla que yo presenté en la que el título era Tipos de PRP y métodos de obtención. Y luego, hablando, PRP sería plasma rico en plaquetas. Entonces, sí, por eso, ahora verás que hay muchos nombres que se le han dado. Y luego, comentando con Mili también, me dice, bueno, pues insiste también en dónde lo estáis utilizando a día de hoy en vuestra práctica clínica. Entonces, bueno, pues agradecimientos, sobre todo pues, con la gente que hemos ido trabajando. También José Antonio Páramo me pasó algunas cosas para tener algo más de material. Entonces, ¿qué es el PRP? Bueno, básicamente es una fracción de plasma obtenida de sangre autóloga con una concentración de plaquetas que es superior a sangre periférica. O sea, que eso sería como descripción general. Pero también, como ha salido ahora mismo, hay diversas denominaciones. Plasma enriquecido en plaquetas, concentrado rico en plaquetas, gel de plaquetas autólogo, plasma rico en factores de crecimiento. En fin, durante años cada autor le ha ido dando nombres concretos. A día de hoy, cuando se habla de PRPs, estamos ya hablando de esto, digamos, de todos estos compuestos. Es decir, un plasma con una concentración de plaquetas superior a la sangre periférica. Si digo alguna cosa que os parece o que está equivocado, me lo decís, por favor. Entonces, por definición, bueno, pues se han dado también varias definiciones, aquellas en las que se superaban en un principio 5 veces el nivel sanguíneo, pero hoy en día, pues para muchos de los autores, con que existan más de 400.000 plaquetas, ya sería un plasma rico en plaquetas. Pero, no obstante, hay un montón de otros factores que hay que considerar, lo cual va a generar que al final estemos hablando de muchos tipos de plasma rico en plaquetas y muchos tipos o muchos productos distintos, y por eso los resultados de los ensayos, de los estudios, son muy, muy variables, ¿no? Entonces, si presentan anoleucocitos, porque bueno, se altera el equilibrio de anabolismo-catabolismo con el tema de los neutrófilos y los macrófagos. También varía con la presencia de leucocitos la diferente polimerización y establece una diferente arquitectura en la fibrina. No sabemos si eso tiene una trascendencia clínica o no, pero a nivel microscópico sí que tienen una red distinta de fibrina. Y al final lo que se ha hecho es, como si dijéramos, intentar dividirlos a modo docente en 4 categorías, lo que le han llamado la jungla de concentrados plaquetares. Básicamente sería el PRP puro, es decir, aquel que no contiene ni hematíes ni leucocitos, el PRP con leucocitos, y dentro de este PRP con leucocitos serían sistemas pobres en leucocitos y sistemas ricos en leucocitos. Luego, otro grupo que serían plaquetas ricas en fibrina y plaquetas ricas en fibrina y leucocitos. Básicamente nos vamos a centrar en el grupo de arriba, que es a día de hoy el que estamos utilizando, ¿de acuerdo? O sea, PRP puro, es decir, sin hematíes y sin leucocitos. Pero seguimos en los parámetros que decíamos. Dentro de todos los sistemas que hay hoy en día disponibles, pues unos, como hemos dicho, tienen hematíes, otros no tienen hematíes. Eso tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Varían también los procedimientos de preparación, tanto en la duración de la centrifugación, a la velocidad a la que se produce la centrifugación, el volumen inicial de sangre del que se parte y el porcentaje de recuperación plaquetaria. Entonces, como veis, son cada vez más variables que se van sumando. Y al final, por tanto, la concentración de factores de crecimiento en cada uno de los productos disponibles va a ser distinta. Para ir liando más las cosas, pues bueno, en principio necesitan una activación exógena, que se hace con trombina, clorocálcico, pero a veces hay otros autores que, sin embargo, por ejemplo, lo colocan sin activarlo directamente. Lo que utilizan, digamos, que sería el colágeno de los tejidos como activador pero eso, claro, tampoco es muy reproducible en ese sentido, o no es muy medible. Más cosas que aumentan todavía la problemática y que aumente mucho la variabilidad en los resultados sería la distinta forma de administración. Ahí se han hecho ensayos diciendo que funciona para alguna patología concreta y otros que no funciona, pero se veía que la forma de administración era completamente distinta. La posología, es decir, la dosis y la frecuencia, era también completamente distinta. En algunos casos se ha utilizado anestesia local dentro de la lesión, en otros casos no, y lo que se ha visto es que esa anestesia local es deletérea para las plaquetas,
y también se puede alterar el resultado en función de la medicación antiinflamatoria. O sea que hasta ahora lo que hemos estado haciendo es sumar variables y ir complicando las cosas. Más cosas que pueden complicarse, es decir, cuando se utiliza algunos casos de trombina autóloga, cuando se aporta matriz ósea desmineralizada, en presencia o no de células de la médula ósea, cuando se utilizan otra serie de biomateriales, hidroxiapatita, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, la variabilidad, si cogiéramos todos estos factores y los agitásemos, pues la variabilidad sería casi infinita. Por tanto, el número de productos que pueden salir son casi infinitos. Entonces, básicamente tenemos tres cosas. Los ingredientes, que son los que hemos visto, la receta, que es la que cada uno se hace, y luego el orden en el que se hace la receta. Esto sería un poco, a mí me lo explicó uno, dice, con las mismas palabras, es decir, con el mismo ingrediente y con un orden distinto, no es lo mismo el perro mordió a Juan que Juan mordió al perro. Sin embargo, estamos utilizando los mismos ingredientes. El resultado es radicalmente distinto. ¿En qué se basa la eficiencia de estos PRPs? Pues también los resultados pueden ser variables porque dependen de la concentración de las plaquetas, dependen del volumen de PRP aplicado a nivel de la lesión, también van a depender de la extensión y el tipo de lesión, de las condiciones clínicas del paciente, no es lo mismo un paciente diabético con mala circulación que un paciente más sano, la dosis, la indicación, la frecuencia, no es lo mismo una aplicación que a lo mejor en algunos casos en los que se necesita un suplemento o una segunda o una tercera aplicación. Y luego también varía, su efecto depende del ambiente en el que lo utilizamos. En ambientes más vasculares, hueso y músculo en principio funciona peor que en ambientes menos vasculares como el tendón y el cartílago. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Con posiciones diferentes, concentraciones diferentes, es evidente que el resultado va a ser efecto diferente, resultados diferentes. De ahí que hasta ahora mucha de la literatura pues esté controvertida en el sentido de que ensayos similares tienen resultados completamente distintos, pero lo que varía es todo esto que hemos visto antes, la dosis, la posología, el producto utilizado, la frecuencia, todas estas cosas. En cuanto a los métodos de obtención, pues bueno, ahí... Sí. ¿Hay alguna, o sea, se tiene idea, o sea, comparado, incluyendo como otra variable el hecho de los pacientes, el hecho de que pacientes con enfermedades tengan calidades diferentes en el PRP o no? Bueno, claro, el PRP es personal, como dice, personal intransferible ¿no? Pero cada uno tiene su PRP. Sí, y la calidad del PRP de cada uno es suya propia, ¿no? Pero como al final lo que tienen esos PRPs, digamos, los pacientes con patologías isquémicas, lo que sea, isquémicas, la calidad de sus PRPs es en principio diferente, menor, no se ha hecho nunca. Se ha hecho de distintas personas, pero en principio no con patologías graves. Entonces, en cuanto a los métodos de obtención, bueno, he obviado algunas cosas que para vosotros eran muy evidentes, y sobre todo también para no caer yo en demasiados errores. A día de hoy, estos son algunos de los sistemas disponibles en el mercado. ¿Por qué? Todo esto, en el mundo deportivo, en el mundo de la traumatología, ha generado mucha polémica porque también es un negocio bastante potente. Es decir, en la medida en que un servicio de medicina deportiva pues utilice este tipo de productos, pues las casas comerciales están detrás para que algo que no está regulado pueda costar 100 o pueda costar 600 o pueda costar 1200 en algún sitio, por ponerte unas inyecciones. Entonces, bueno, pues cada una ha hecho su sistema, los volúmenes de sangre que necesitan son distintos, si hay un pase o dos pases por la centrífuga también, el tiempo de centrifugación, al final la concentración de plaqueta varía, si llevan o no leucocitos e incluso el activador que utilizan. Por tanto, es decir, no es posible tener el mismo resultado cuando el producto que se está utilizando es completamente distinto. Por ejemplo, algunos, pues la casa Biomed tiene el GPS, la casa Harvest tiene el Smart, Secuestra, el CAS, tal. Nosotros estamos utilizando el PRG Fendoret de BTI Technologies, que es una empresa que está aquí sentada en Vitoria, es multinacional, pero al final el resumen de todos los artículos que se ha ido publicando y que insisten la mayoría de los autores es que se precisaría
estandarizar los protocolos de elaboración y administración, porque es como si estuviéramos dando pues, fármacos, digamos, antiinflamatorios, pero con mecanismo no idéntico y esperar que tengan el mismo resultado en todos los tejidos. Entonces, básicamente en casi todos los sistemas pues hay una extracción, una centrifugación, una separación de ese concentrado de plaquetas, que como hemos dicho, en algunos casos lleva leucocitos y algo de hematíes, en otros casos no, la activación de ese concentrado rico en plaquetas y la aplicación en el terreno correspondiente, que ahora veremos algunos ejemplos de la aplicación. Nosotros el método que hemos utilizado desde hace ya un año y medio. Sí, un año y medio. Luego veremos por qué, porque también está avalada por más bibliografía. Es el método que os he comentado de la empresa BTI, que en esencia es lo mismo. Se hace una extracción, se hace una centrifugación con unos valores concretos y un tiempo concreto. Se realiza una separación en 2 fracciones. Aquí, aunque aparecen aquí 3 fracciones, básicamente al final se utiliza esta fracción, que sería eliminando la parte leucocitaria. Sin llegar a la parte leucocitaria sería una de las fracciones, la fracción rica, o el concentrado rico en plaquetas, y el concentrado pobre. Veremos por qué, porque depende de la patología, se utiliza una u otra fracción de distinta forma. Se separa, en este caso lo que hemos comentado, un PRP, aunque en este caso el PRP hace referencia a platelet rich plasma y platelet poor plasma, o sea, la fracción rica y la fracción pobre. Y en el momento en que necesitamos, evidentemente entre esta separación y la utilización pueden pasar unas horas, no demasiadas, pero en el momento de la utilización lo activamos, tanto la fracción 1 como la 2, igual con la misma medida de cloruro cálcico por mililitro de PRP, y se realiza la aplicación. Luego veremos que inicialmente cuando se activa es líquido, a los 10-15 minutos se convierte en gel, y si siguiéramos esperando, incluso luego veréis como en algún vídeo lo hicimos, se convierte ya en una especie de goma elástica tipo chicle, que no es otra cosa que fibrina. Entonces, ¿qué es lo que...? Aquí lo veo más claro, no sé, pero bueno, aquí está más bonita la foto, pero están un poco más oscuras. Una de las ventajas que yo le veo es que tiene distintas formulaciones terapéuticas. Puedes utilizarlo en líquido, puedes utilizarlo en una especie de malla gelatinosa y muy frágil, o puedes utilizarlo en una especie de malla más elástica y que es más fácil incluso de poder suturar encima de los tejidos. Esta es la imagen que presentan los catálogos de la empresa BTI, para un poco en lo mismo, utilizarlo en fase líquida, activado ya, con lo cual en 10 minutos tiene que haberse desencadenado la liberación de los factores, incluso embebiendo, o más que embebiendo, humectando los implantes. En este caso es un implante dental, pero podría ser un implante a nivel de la rodilla, o se puede usar a modo de gel, o si esperamos una hora prácticamente podemos llegar a obtener ese tipo de consistencia elástica, que es muy buena para el sellado de cavidades. Inicialmente se ha utilizado mucho para el sellado de cavidades dentales, pero también en ortopedia para el sellado de otras cavidades. Esto es uno de los hechos por nosotros, había un vídeo, pero bueno, se ve que empieza a tener consistencia. A medida que avanza el tiempo se va contrayendo ese coágulo, se pierde parte del sobrenadante y parte del líquido que lleva, y te quedas solamente con la parte... Aquí la idea de esto es ver que en el inicio, cuando se activa, a los pocos minutos, se empieza a formar esa red que tenemos aquí arriba, y se ve fácilmente cómo se va formando esa red. Esto se va haciendo poco a poco más espeso, y aquí lo que hemos hecho es simplemente colocar el recipiente en esta posición, y veis que ya ha gelificado, por tanto no cae el líquido. Incluso se puede coger, siempre va goteando un poquito. Depende del momento en el que queramos aplicarlo, y depende de cómo queramos aplicarlo, lo haremos en ese momento, lo haremos en este momento. Esto es un vídeo hecho con alguno de los sueros que sobraba, entonces, para que veáis un poquito cómo se puede trabajar. Este está hecho con la fracción pobre, y aproximadamente a los 15-20 minutos, más o menos. Temperatura, en este caso, bueno,
corriente, pero bueno, podemos montar una especie de membrana que en este caso pues a lo mejor nos podría servir para envolver pues una reparación de tendón rotuliano o una reparación de tendón de Aquiles. La cocinita. Sí, eso. Ahora, a eso es un poco para ver, dándole como varias pasadas que tiene una consistencia que se puede manejar, ¿eh? Evidentemente todo ese sobrenadante pues luego también se puede aprovechar. O sea que, y poco a poco, a medida que va avanzando el tiempo, se va tornando más consistente. En este caso lo que hacemos es, ya tenemos uno que está ya en el proceso avanzado, y lo que hacemos es le ponemos otro que está todavía un poquito más retrasado. Ahora veréis, adelantamos un poquito el vídeo. ¿Veis? Ya se está formando el primero que teníamos. Ya se puede romper, transformando en cuando ya estás en este proceso así como fibrinoso, no se rompe. Está perdiendo líquido. Exacto. Lo tenemos todo ahí, pero se está transformando. Depende de lo que vayamos a utilizar o a necesitar, pues esperaremos más, esperaremos menos, lo activaremos a mitad de intervención para tenerlo al final de la intervención, etc. O sea, esto es, digamos, la parte de cocinilla que se realiza dependiendo de las necesidades de material que tengas. Aquí sería, pues eso, al final es un poquito ver cómo, si los fuéramos dejando, pues al final todos se van retrayendo esos coágulos, va eliminando parte del sobrenadante, que se puede utilizar también, y realizamos esas mallas de fibrina. Entonces, ¿qué características tiene este PRP? Bueno, es estable en forma anticoagulada por lo menos 8 horas, aunque en principio intentamos utilizarlo antes de 4 horas, eso nos coordinamos sabiendo a qué hora va a venir el paciente a la consulta, si va a ser inyectado, o a qué hora va a ser utilizado en quirófano, si va a ser en otra de las presentaciones. Debe ser activado para inducir la liberación, no esperamos que se active en el terreno, sino que lo activamos con fluoruro cálcico, no con trombina humana, no con trombina bovina. ¿Por qué digo esto? Porque con el sobrenado, por ejemplo, el otro día nos ocurrió que habíamos activado la fracción pobre para que se fuera gelificando mientras avanzaba la intervención, y justo antes del final de la intervención quiero poner la fracción rica líquida, que la líquida dura 5 o 10 minutos, y entonces la activo al final. Entonces cuando fui a activarla, la persona que estaba en el campo con nosotros en cirugía no se había dado cuenta y había tirado el cloruro cálcico. Entonces, pues, ¿dónde está el cloruro cálcico y tal? Entonces, del sobrenadante que teníamos, de la malla de fibrina que se había ido formando, ahí hay trombina y ese es un potente activador, con lo cual en ese caso usamos la misma trombina del propio paciente para activarlo. O sea que se puede usar la misma trombina de todo lo que estás obteniendo. Lo que no se hace es con trombina bovina, por tanto todo sería en este caso autólogo. En caso del líquido debe usarse en los 10 minutos tras el inicio de la coagulación, porque si no, no te va a pasar por las agujas convencionales. Y luego es importante transferir el gel antes de que se retraiga demasiado el coágulo, porque si no, pues ya simplemente le pondrías una malla de fibrina. Pero eso ya son partes de la estrategia de utilizar cada una de las presentaciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues esto es lo que se ha descrito, que los resultados de los estudios son difíciles de interpretar, dado que la calidad metodológica de lo publicado es muy variable. Va desde los casos o estudios de un caso, 2 casos o 3 casos, a muy pocos estudios randomizados. Al final, ¿qué tenemos? Un montón de resultados variables, distintos, unos contradictorios con otros, porque varía el tipo de tecnología utilizado, el nombre de dispositivo es diferente, el nombre del producto también es diferente, la recuperación plaquetaria diferente, el contenido del producto es diferente y por tanto la concentración de plaquetas y el contenido y la concentración de factores de crecimiento también es diferente. A partir de hace año y medio decidimos con la doctora Hernández el utilizar el producto concretamente de BTI. Previamente habíamos utilizado un producto más enriquecido en leucocitos. Sí, el primero de todos lo hacíamos por doble centrifugación. Especialmente lo queríamos así enriquecido en leucocitos, con una concentración de plaquetas 4 veces superior a la basal, o sea que siempre tenía entre 800.000 y 1.000.000 de plaquetas, y sobre todo estábamos enriquecidos en leucocitos. Luego pasamos a la otra técnica que era
una sola centrifugación, una concentración de 400-500.000 plaquetas y ya libre de leucocitos. Pero teníamos un problema, es que muchos de los materiales que estábamos utilizando no eran reconocidos de uso clínico, con lo cual dijimos, se acabó, porque usabas tubos de extracción de citrato que solamente son para funcionar in vitro, hacer analítica. Entonces ya contactamos con los de BTI y entonces ahora lo que ellos hacen, su técnica, que he hecho recuentos, es 0 leucocitos, una concentración de 2,5 plaquetas, el basal, y es una técnica que es muy sencilla. Y es eso, y todo es de uso clínico, que eso es lo que es importante. Y luego, en concreto ese producto lo llevan estudiando desde el año 1999 y a día de hoy, tanto con publicaciones de tipo clínico y sobre todo preclínico, a nivel mundial es el producto, de todos los que hemos visto antes, que existen más en el mercado lógicamente, que más bibliografía le avala. Es más, muchos de los otros productos lo que hacen es utilizar la bibliografía de estos, con lo cual están utilizando una bibliografía de un producto distinto al que venden. Entonces, basados en esa bibliografía, nosotros actualmente estamos utilizando este producto en tendones y ligamentos, en lesiones musculares, en condropatías y artrosis, en regeneración ósea y en cicatrización, en mejorar la cicatrización. Fundamentalmente por número de pacientes, donde más lo usamos es en tema de tendones y ligamentos y en tema de condropatías, sobre todo a nivel de artrosis. En artrosis, como sabéis, pues uno de los tratamientos estándar durante muchos años, de manera inyectable en la rodilla, es el ácido hialurónico, que bueno, mejora un poquito las condiciones de la rodilla, puede tener una mejoría sintomática de los pacientes, pues, aproximadamente 3 de cada 4 pacientes mejoran y lo normal es que mejoren por lo menos 6 meses, con lo cual, pues bueno, para pacientes que no tienen una artrosis demasiado avanzada y no estarían para una situación de prótesis, o para pacientes que estarían en una situación de prótesis pero no quieren ponerse todavía o no quieren ponerse nunca la prótesis, pues son opciones. Entonces, lo que se busca con este producto o con productos similares es ver si es mejor que ese producto, si nos da más duración en el tiempo y si nos da mejor resultado. Los ensayos y estudios que se han hecho, de momento, no han conseguido demostrar que haya una alteración o una mejora en la historia natural de la enfermedad. Lo que sí que hay es una mejora clínica de los pacientes. Entonces, eso es lo que se ha podido medir. No se ha podido medir que regeneren claramente la superficie del cartílago. Entonces, iremos a algunos. En el caso de los tendones, aquí, en principio, salvo que el consultor o el médico que lo dictamine diga lo contrario, la decisión que hemos tomado es que en los tendones se haga con control ecográfico. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se ha visto que cuando no se hace con control ecográfico, la distribución que haces del producto dentro del tendón es muy variable, incluso a veces cuando pinchas un tendón de Aquiles, pues puede que estés sobrepasado, más allá del tendón y realmente tienes la sensación de que todo va bien, que ha entrado, pero realmente no has puesto el producto donde toca. Tendón rotuliano, típica tendinitis del polo inferior de rótula, bastante frecuente, epicondilitis de temas de codo y demás. El doctor Akerreta tiene bastante experiencia viendo incluso pacientes que remitían aquí para hacerse la ecografía, se hacían el tratamiento en su momento en Vitoria fundamentalmente y luego volvían aquí por logística a hacerse una nueva ecografía y sí que se ve en esos casos regeneración de zonas de músculo o de tendón que era un tendón degenerado, ¿no? Entonces, en lesiones de Aquiles, tanto en lesiones de Aquiles que no se operan, es decir, cuando hay una tendinosis o una alteración inflamatoria, como en cirugías, como ahora veremos. Y luego en otros casos, como son tendones del manguito de los rotadores, etc. Por ejemplo, en este caso, este es un señor, este es un paciente que tuvo una prótesis de rodilla. En esta zona, ¿estamos? ¿Vale? En esta zona, esto es la rótula. Y se produjo una rotura, un arrancamiento del tendón del cuádriceps. Aquí hicimos una sutura, Aquí para estos casos haría falta una jeringa de tipo la duro. fracción rica activada e inyectada. O sea, ahí se hace de una manera, evidentemente hay que aspirar Se ve un poco la jeringa. en el torrente circulatorio, porque ha habido 2 muertes en España y al parecer ha sido por pinchar dentro de alguna. Entonces, ahí lo que hacemos es introducir la fracción
rica por las zonas de la cicatriz, y luego, después de esa fracción rica, que la vamos introduciendo, aquí viene un momentín, entonces ya después de la fracción rica pasamos a la, y ya hemos terminado con esa. A veces cuesta el meterlo dentro del tendón, cuesta inyectar, y ahí pasamos ya, en este caso, a una malla de fibrina y de factores de crecimiento, esta especie de hamburguesa gelatinosa, la colocamos encima y esto nos va a permitir coserla básicamente para darle una cierta estabilidad antes de poder cerrar. Así, en este caso, Vamos a girar esto, ¿no? Vamos a girar un poquito. avanzaríamos por ahí, le vamos dando suturas, y llega un momento en el que, a medida, claro, se va deshaciendo un poquito, pero bueno, esa es la idea, que al final podemos colocar esa malla de fibrina y después ya se cerraría de forma convencional. En este caso, por ejemplo, es en un tendón del manguito de los rotadores. Esto es una cirugía de revisión, es decir, un paciente que había sido operado previamente. Esto es el tendón supraespinoso. Es un tendón malo porque ya se había roto por segunda vez. Aquí estamos poniendo un implante en la zona del húmero para poder suturar. Si veis, había otra especie de suturas ahí de la cirugía previa, pero que falló el tendón. Entonces, bueno, pues consideramos que era una buena opción el realizar una nueva sutura, evidentemente, y el intentar aportar algo a ese tendón que está degenerado. Ese tendón, como veis, está como en capas, tiene una capa aquí, tiene otra capa aquí, está laminado, suele ser, bueno, pues de mala calidad, no es el tendón que nos gustaría, pero la idea es intentar mejorar un poco las condiciones. Esto, como es parte de la técnica de la sutura, bueno, ahí se van pasando los puntos, para adelante, para atrás, se van poniendo. Ya veis que nuestro instrumental no es extremadamente sofisticado. Brocas, pues, una vez ya suturamos todo, ¿qué feos somos? No. Esto mis hijos le llaman cirugía de pelillos, porque como siempre sale así, cuando ven vídeos en casa o esto, cirugía de pelillos. Ahí ya está todo, ya está el defecto cerrado. Y ahora lo que hicimos fue, esto ya es el mismo espacio subacromial, veis las suturas, quitamos el medio líquido que utilizamos en la artroscopia para poder trabajar y poder ver, porque si no estaría todo rojo, y en este caso lo que hacemos es, pues, introducir ya con una aguja, pinchamos en los extremos del tendón y vamos, veis que se va hinchando un poquito. Entonces, en la zona del tendón donde se ha hecho la sutura, a modo de poder mejorar las condiciones de esa zona. Llega un momento en el que, bueno, a medida que vamos llenando, pues se va... Esa es la zona justo, arriba estaría el acromion y la parte de abajo con estos cordoncitos de aquí serían los tendones del manguito rotador. Y poco a poco ya se va llenando con el gel. Está en una fase intermedia, aquí ya empieza a mancharse la cámara y ya es mejor terminarlo. En este caso, por ejemplo, es de una rotura. Estas son imágenes cedidas por el doctor Víctor Sánchez en una visita. Entonces, tienen mucha experiencia en roturas de tendón de Aquiles, y lo que se hace en este caso es intentar suturar los dos extremos. Son roturas agudas. Las roturas crónicas son mucho más retraídas, hay que hacer otras técnicas, pero en las roturas agudas generalmente lo que tenemos es flecos en un lado, flecos en el otro. Se puede intentar poner los flecos poniendo unas suturas, unas técnicas de sutura de alta resistencia, etc. Se inyecta hacia arriba con la fracción rica que hemos dicho, que es la que más contiene factores de crecimiento, tanto en un extremo como en otro, y después se envuelve todo eso en una de esas membranas que hemos visto antes utilizar en la otra tendón, en la otra lesión. No se hacen muchas distinciones, lo que luego hago es que no hacen muchas distinciones ya entre la FMLC2, la fracción rica y la pobre, que la utilizan conjuntamente. Sí, se utiliza conjuntamente, pero depende de lo por ejemplo, si vas solo a poner una infiltración intraarticular, le vas a poner un volumen de 8, por ejemplo. Si resulta que con lo que se le ha sacado al paciente tienes 8 de la fracción rica, desechas la fracción pobre, porque meter 16 mililitros es mucho en la rodilla. Son por cuestiones prácticas, sí. Pero en el fondo la distinción entre la fracción pobre
pobre rica. O sea, si puedes, más... usa siempre la rica. Si quisieras una membrana y te sobra, desechas siempre la pobre, porque al final vas a tener... a nosotros lo que hacemos a veces, por ejemplo, si viene un paciente con un hematocrito muy alto y resulta que la fracción de plasma que tenemos pues es pequeña, pues lo que hacemos es juntar, y quiero infiltrarle 8 mililitros en la rodilla, junto las dos fracciones y ya está. O sea que no, sí, esa es la... La fracción pobre y la fracción rica se diferencian tampoco. O sea, la rica tiene entre 2 y 4 N y la pobre... La pobre yo creo que es Normal, igual, valor sería una normal de concentración normal. pláticas, normal. Y la rica 2,5. Sí, no supera 3, ¿no? No supera 3. Entre 2 y 4 y entre 1 y 2. 2,5 y 1. Vale. Luego, la utilización en cirugía de ligamento cruzado, en el caso concreto del aloinjerto. Durante muchos años la reparación del ligamento cruzado de la rodilla anterior lo hemos hecho con aloinjerto, ahora estamos también combinando autoinjerto y realizamos un estudio con el PRP que usábamos antes, inyectando dentro del tendón que utilizábamos, y vimos que de las cosas que estábamos midiendo no había diferencias significativas frente a no usarlo. Y eso hicimos 50 pacientes sin, 50 pacientes con, eso ya se publicó, y posteriormente hemos hecho 50 pacientes con la técnica actual, que sería... entonces, el resultado, que ya os pasaré antes de eso para revisarlo, pero básicamente lo que obtenemos es una mejoría clínica en cuanto a los parámetros inflamatorios, pero al final ni hay mejoría en cuanto a la imagen de resonancia magnética, ni hay mejoría en cuanto pues al seguimiento al cabo de 6 meses o 12 meses. Esa es un poquito la conclusión. Y lo que sí que vemos es que en los sistemas de un pase, de una sola centrifugación y sin leucocitos, pues como decía antes, la respuesta inflamatoria es menos importante en el inicio, y eso mejora las condiciones del paciente en el postoperatorio inmediato, sin que hayamos podido demostrar nosotros que exista una diferencia a medio plazo, a 6 meses, 12 meses. A día de hoy también está un poquito oscura, pero bueno, esto sería una rodilla vista en flexión, sería esta zona cóndilo, y esto es el ligamento cruzado anterior. En este caso esto es un tendón semitendinoso, que es uno de los tendones que se utilizan para reparación autóloga del ligamento cruzado anterior. Si veis aquí está con una especie de sutura, y en este caso el tendón ha sido ya inyectado, está como engrosado para lo que suele ser este tendón, y está inyectado ya con la fracción líquida. Hay publicaciones donde han utilizado isquiotibiales autólogos, y lo que sí que se ve es una mejor imagen, una intensidad de señal más homogénea en resonancia magnética. Nosotros creemos que no lo hemos obtenido en los casos que hemos hecho, posiblemente porque el aloinjerto, dado que es un material muerto, que no hay ni un tenocito vivo en principio, pues bueno, estamos inyectando una zona, pero que ahí lo normal es que no crezca nada. En este caso sí que hay tenocitos viables en el momento en que se introduce porque se saca y a los pocos minutos se introduce en la rodilla. Otra de las indicaciones que estamos utilizando sería en casos de condoropatía rotuliana o en casos de gonartrosis. A ver, no es milagroso, como hemos dicho, no se ha demostrado que cambie la historia natural de la enfermedad, pero desde el punto de vista clínico sí que es cierto que los pacientes mejoran. El procedimiento es sencillo porque se hace con procedimiento estéril y demás, pero en la consulta se tapa el campo, allí estoy, como si dijéramos, empujando un poco la rótula para hacerme más sitio, y al final aspirar, y una vez estamos dentro, pues todo se introduce el volumen, que suele ser en estos casos pues unos 8 mililitros aproximadamente. Lo que hemos hecho es estudiar la utilización del PRGF frente a otro grupo de pacientes con ácido hialurónico en el tratamiento de artrosis de rodilla. Entonces, se han hecho 2 grupos, 40 pacientes y 40 pacientes, de los cuales solo teníamos 16 hasta finales o hasta mitad de octubre, tenemos 16 de cada uno que haya terminado. Entonces, con esos 16 pacientes de cada grupo de resultados preliminares, lo que vemos es que hay diferencias significativas en los pacientes
de grado 2, que es una escala de artrosis. Ahí sí que ha habido diferencias significativas a favor del PRGF. Y en la escala analógica de dolor también ha habido diferencias significativas a favor del PRGF. Lo demás son tendencias estadísticas que habrá que confirmarlas positivamente o negativamente cuando tengamos el resto de resultados. Otras indicaciones que utilizamos, lo que hemos dicho, la cicatrización, mejorar las condiciones de cicatrización. En el caso de la prótesis de rodilla, una de las cosas que encontramos es que, bueno, es una cirugía muy agresiva, es una cirugía que produce una inflamación muy potente y las rodillas se hinchan, a veces no se sabe si está infectada o si está inflamada o si está todo a la vez. Y luego produce, evidentemente, es una de las cirugías más dolorosas de lo que realizamos. En este caso, tenemos la rodilla abierta, está muy rojo esto, pero bueno. Y si os habéis fijado, casi todos los recipientes que utilizamos, bueno, todos estos son de cristal, porque al parecer funciona mejor, gelifica mejor sobre material de cristal que sobre plástico. Son ceniceros de los chinos normales y corrientes, no tiene nada sofisticado. Entonces, en este caso, el vídeo también es... Básicamente lo que hacemos es, pues eso, la cocinita. Cortamos ahí el pastel y aquí previamente, en el cierre de la sutura, de la cápsula, hemos puesto la fracción rica, ya inyectando en toda la zona de la cicatriz. Y aquí lo ponemos esta parte en el subcutáneo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Estamos esperando a tener un número suficiente para poder evaluarlo con los datos que se están recogiendo, pero desde el punto de vista clínico lo que hemos visto es que sí que hay una reducción en la hemorragia quirúrgica, sí que hay una reducción del dolor, es decir, objetivamente los pacientes están necesitando menos analgésicos, tienen mayor movilidad en el momento del alta, están algo menos en el hospital y lo que sí que es muy claro es la disminución en la inflamación. El caso más evidente fue una paciente, aunque eso no hace estadística lógicamente, pero fue una paciente que le operamos de las dos rodillas, la misma técnica, el mismo cirujano, en una pusimos gel de plaquetas y en la otra no pusimos gel de plaquetas. Y el día que vino a la consulta, la persona que nos hace las curas me dijo, una está muy bien y la otra está inflamada. Y entonces le dije, bueno, vamos a ver, y era exactamente, se veía claramente, había una diferencia notable entre una y otra, y eso es lo que estamos notando, pero como todo esto hay que medirlo y publicarlo. ¿Y por qué lo hicisteis así, no? ¿Para ver? Curiosidad, en ese caso era por ver en la misma paciente, el mismo día, la misma cirugía, el mismo cirujano, o sea... ¿Y el paciente sabía que le ibas a hacer eso? Sí. Luego otro tema sería la regeneración ósea, fundamentalmente en casos de pseudoartrosis o en osteotomías cuando queremos mejorar un poco la capacidad de osteogénesis de esa zona. Por ejemplo, en este caso era una chica que había tenido, que nos dio bastante guerra, había tenido una fractura de clavícula, se había operado, había presentado una pseudoartrosis, la había yo vuelto a operar y en esta zona le coloqué un trozo de cresta ilíaca, un injerto tricortical comprimiendo, pero se reabsorbió completamente. Y aquí lo que hicimos fue, aunque no tengo las imágenes concretas, pero básicamente lo que creamos es como una especie de hamburguesa con este tipo de formulación y injerto de hueso. O sea, imaginaros esto, con un injerto de hueso triturado, que además se queda rojillo, pues es básicamente como una hamburguesa. Esa hamburguesa la metemos en el hueco ese, como la osteosíntesis era estable, se mantuvo, ha consolidado bien, no ha habido problema y de hecho pues hace un par de meses ya le hemos quitado la placa y está dada de alta la paciente. Y en este caso es un paciente con una lesión osteocondral a nivel del tobillo. Esto es el maleolo tibial, que lo que se hace es hacer una osteotomía para poder abrir y ver el tobillo por dentro. Aquí se está haciendo una perforación para quitar todo esto en bloque. Esto es la preparación aquí vemos dos cosas, el gel y una especie de biomaterial, que es un cilindro fundamentalmente de ácido poliglicólico, que va a rellenar esa zona. Aquí estamos inicialmente colocando una de esas mallas de fibrina y factores de crecimiento en el foco y después metemos el implante. Y con la fracción pobre que nos había quedado,
¿Está claro lo que es? También. Entonces, con esa fracción lo que hacemos es, al cerrar la osteotomía, pues favorecer la consolidación poniéndolo en esa zona. Y esto sería un poco lo que estamos utilizando. En algunos casos, como veis, empezamos a tener resultados en aquello que tenemos un número pues, que se puede estudiar. En otros casos son casos aislados, pero basados en lo que se ha publicado y está funcionando. Y la mayor controversia que yo he visto es pues eso, el haber sentenciado que el PRP vale o no vale en algunas patologías cuando lo que se ha utilizado es un producto. Yo puedo decir que este PRP, que en este caso concreto el nombre es PRGF, marca registrada, utilizado de una forma concreta, con una dosis concreta y con una posología concreta, porque no es lo mismo que un paciente con artrosis le dé una infiltración que le dé 3 infiltraciones. Entonces, yo lo que puedo decir es que de una forma concreta, con un protocolo concreto, puedo tener un resultado concreto. No, eso no significa, si funciona, no funciona de esa manera, y si no funciona, lo que no funciona es de esa manera. Pero no puedo hacer una extensión al resto de productos, que es básicamente lo que se ha hecho. Oye, Gonzalo, ¿y de úlceras? De úlceras nosotros no tenemos mucha experiencia, salvo en algún caso de prótesis, pero básicamente lo que se hace en una úlcera es el lecho. Para que esto funcione, básicamente el lecho tiene que estar vivo, por así decirlo. Si esto lo echas en una zona de tejido completamente muerto, pues es como echar abono en un sitio donde no hay semilla, pues no va a crecer nada. Entonces, en el caso de las úlceras hay que refrescarlas, se inyecta los bordes de la úlcera y se cubre la úlcera con la parte de gelatina. Y lo que sí que se ha visto es una disminución mucho más rápida que en condiciones normales, ¿no? Sí, porque las fotos cuando fuimos a Vitoria de las úlceras